Saldeón, buenas tardes. Empezamos esta nueva conferencia de este ciclo de cambio de paradigma en el imaginario vasco. Bienvenida, gracias, María Silvestre, que es la que va a pronunciar la conferencia. Solamente tenemos hasta las 8 como conferencia y como debate, porque ella pues se tiene que ir, volver otra vez a Bilbao. Por consiguiente, solamente una pequeñísima presentación, porque hemos elegido este ciclo del cambio de paradigma, de cambio de representaciones, en este momento mentales, cordiales, en todo lo que es la realidad de la sociedad actual, en cuanto a la cultura, en cuanto a los valores, en cuanto a forma de mirar la realidad. Creemos que realmente hay un cambio. Las estructuras de representaciones mentales se están cambiando y entonces hemos querido fijarnos en algunas dimensiones de la realidad que nos son especialmente importantes para nosotros. El día pasado habló Patxi Juaristi, el 11 de abril, sobre las identidades vascas, la investigación que se está haciendo en Eusko Ikaskuntza, sobre los diversos relatos que existen en este momento sobre la forma, la identidad de ser vasco. Hoy tenemos a María Silvestre, que ahora hará su presentación, José María Urquía. El imaginario sobre la mujer, la dimensión tan importante de la sociedad, de la realidad en la que vivimos. El próximo jueves no tendremos conferencia porque coincide con otra conferencia sobre la sinodalidad. El 2 de mayo tendremos los valores de la juventud en Euskadi, incidencia de las redes sociales y del mundo online, y la conferencia la va a dar la profesora de grado de Trabajo Social, investigadora del equipo Deusto Valores Sociales, Estíbaliz Linares. Y el 16 de mayo tendremos a la conservadora del Museo Jorge Oteiza, Elena Martín, que hablará sobre Jorge Oteiza, una escultura de contenido espiritual. Bueno, pues sin más, ya que andamos un poco justos de tiempo, le doy la palabra a José María Urquía para que haga la presentación de María Silvestre. Arratsaldeon eta ongi etorriak gure bigarren saio honetara. Damos la bienvenida a doña María Silvestre Cabrera. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto, investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales, reconocido como equipo de excelencia por el Gobierno vasco y que representa a España en la encuesta de valores. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto entre 2004 y 2009 y es asimismo fundadora y directora del Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres entre 2003 y 2009. Ha sido directora de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno Vasco, entre 2009 y 2012. Ha liderado varios proyectos de investigación internacionales y nacionales en convocatorias competitivas y concertadas y ha asumido diferentes cargos de gestión como la presidencia de la Asociación Vasca de Sociología y una vicepresidencia de la Federación Española de Sociología. Actualmente es directora de Igualdad de la Universidad de Deusto. Ha publicado obras sobre valores políticos y sociales, perspectiva de género en ciencias sociales y políticas públicas de igualdad y ha sido codirectora del Máster Internacional en Políticas y Desarrollo Territorial que se imparte entre Deusto y la Universidad degli Studi de Palermo y el Instituto de Formazione Politica Pedro Arrupe de Palermo. Colabora habitualmente en los medios de comunicación. Eskerrik asko, María, y tienes la palabra. Bueno, eskerrik asko, eta eskerrik asko etortzeagatik, y especialmente muy agradecida a José María Echeverría y a Foro Larramendi por la invitación a participar en estos debates.
Como comentaba José María, vuelvo a Bilbao, no tengo la suerte de vivir en Donosti y no conduzco, entonces dependo del transporte público y tengo autobús a las 8:30 y el siguiente día es a las 10. Si no, me quedaría muy a gusto a charlar o a alargar la conferencia, pero ya el salto de 8:30 a 10 es mucho salto para llegar a casa, ¿no? Donde me esperan para cenar y esas cosas. Entonces, bueno, la charla que voy a dar, un poco hablando con José Mari, ¿no? Es decir, estas charlas que poco rondan o están planteando en el tema del imaginario vasco, ¿no? El tema de las identidades, bueno, pues ese imaginario de o sobre las mujeres que podemos tener en Euskadi, y yo creo que se puede extender también a lo que es el mundo occidental. Entonces, para un poco empezar a ilustrar, yo decía, ¿cuánto hemos cambiado en tan poco tiempo? ¿No? Es decir, sobre todo las mujeres, ¿cuánto han cambiado y cuánto ha cambiado el rol y el papel social de las mujeres en la sociedad? Entonces, ahí hay unas imágenes que responden, la de arriba, ¿no? A las primeras mujeres que accedieron a la universidad una vez que se aprobó en España la Real Orden en 1910, que permitía a las mujeres estudiar, se creó una residencia de estudiantes para mujeres, que fue un lugar donde mujeres ilustres estudiaron, aprendieron de la mano de María de Maeztu. Y abajo está la primera promoción en la Universidad de Deusto, donde estudiaron mujeres, que fue mucho más tarde con respecto a ese 1910, porque fue en el curso 59-60 cuando 4 mujeres entraron a estudiar Derecho Económico. Y las 4 acabaron la carrera, pero claro, pasaron casi 50 años entre que se habilitó a las mujeres para estudiar en la universidad hasta que 4 mujeres entraron a estudiar Derecho, y luego otras muchas entraron a estudiar Filosofía, y en muy poco tiempo la Universidad de Deusto hoy, ese es un mapa, un mural que hicimos justo este año, en torno al 8 de marzo, un poco para visibilizar y reconocer el trabajo que muchas mujeres hacen en la universidad, como estudiantes, como profesoras, como administrativas, como personal técnico, como limpiadoras, ¿no? Y recoge ahí un ejemplo de una universidad que está compuesta hoy por más mujeres que hombres. Es decir, tanto las estudiantes son el mayor número mujeres, es un 60-40%, pero también el personal contratado por la universidad somos más mujeres que hombres, ¿no? De 1.600 personas contratadas, el 60%, en torno al 60% también es femenino. Entonces, en apenas, ¿no? Pues bueno, es que no son ni 100 años, el cambio, ¿no?, que se ha producido en el papel social que juegan las mujeres en la sociedad ha sido vertiginoso. Si tenemos en cuenta, ¿no?, lo que ha durado la humanidad, estamos hablando de un trocito de tiempo que son unos segundos, ¿no?, en la historia de la humanidad, y sin embargo han representado un cambio muy significativo en el papel y en el rol social de las mujeres. Eso no quiere decir que a día de hoy no sea necesario seguir trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Porque se ha avanzado mucho, se ha avanzado muy deprisa, ahora veremos algunos de los cambios más significativos, pero a pesar de todo seguimos, ¿no?, como estancadas, sin poder igual consolidar o avanzar en algunas otras cotas de igualdad que se resisten más en general, en nuestra sociedad y en otras. Uno de los cambios más significativos que ha habido es el de los hogares, el concepto de esposa, el concepto de madre, el concepto mismo de familia ha cambiado muchísimo también en muy poco tiempo. Y eso ha ido aparejado el cambio de otras instituciones sociales. La familia es una institución social fundamental y clave. Cuando preguntas en la encuesta europea de valores, ¿no?, a la ciudadanía en Europa cómo valoran la familia y qué importancia le dan a la familia, nos encontramos con que la mayoría de la población le otorga a la familia una importancia altísima. Es decir, para el cerca del 98% de la población la familia es lo más importante, por encima del trabajo, por encima del ocio, por encima de las amistades, por encima de la política, por encima de la religión. La familia es la institución más valorada. Ahora, ¿qué entendemos por familia? Eso es lo que ha cambiado. Es decir, hace 50, 100 años la familia igual tenía más que ver con esa imagen, ¿no?, en blanco y negro, que esa es de la década de los 60, ¿no?, con esos reconocimientos a las familias numerosas, con esa madre, ¿no?, más volcada en la crianza de los hijos y de las hijas, ¿no?, que tenía pues tantos hijos e hijas pues
como Dios, ¿no? le diera, ¿no? Es decir, no había planificación familiar, no había control de la natalidad y yo misma procedo de una familia que somos 6 hermanos y hermanas, ¿no? Y aún así las había mucho mayores, ¿no? Pero el concepto de familia ha cambiado significativamente. Entonces, por poner, ¿no? La nueva ley de familia reconocía hasta 10 familias de origen, extensa, nuclear, reconstituida, monoparental, numerosa, homoparental, adoptiva, de acogida, sin hijos e hijas. Es decir, la forma de conformar un hogar hoy ha cambiado muy significativamente. Y la forma de ser mujer en esos hogares también ha cambiado muy significativamente, ¿no? Es decir, ¿qué implica la maternidad o cómo se vive la maternidad hoy en día? Pues hace unos años, ¿no? A mi propia madre, a mi abuela, se la educaba o se la educó o se las educaron para ser madres. Su finalidad en la vida o ¿no? Un poco la proyección, la expectativa que tenían era la de casarse y ser buenas esposas y ser buenas madres. Hoy en día las chicas más jóvenes no son educadas para ser madres. Eso no quiere decir que no vayan a ser madres si quieren, pero no hay una educación dirigida a una realización personal que venga únicamente o exclusivamente por vía de la maternidad. Aún así, el peso de la maternidad sigue siendo culturalmente muy potente, ¿no? Y hay mucha presión también para aquellas mujeres que deciden vivir vidas alternativas, en hogares alternativos y negando, por ejemplo, la maternidad. A pesar de todos estos cambios, es cierto que hay una cierta presión y un ideario muy mistificado de lo que significa ser una madre o de lo que significa ser una buena madre, que no se construye socialmente de la misma manera como construimos o definimos ser un buen padre. Una buena madre está presente. Un buen padre no hace falta que esté presente en todas las horas de la crianza de los hijos y de las hijas. Y eso lleva implícito una mochila y por eso quienes concilian son las mujeres, quienes se cogen los permisos de maternidad, las reducciones de jornada, las excepciones del trabajo, el salir del mercado laboral. Todo eso está muy condicionado con cómo se vive la maternidad y la paternidad de forma muy diferencial todavía, a pesar de los cambios y a pesar de que tenemos esas familias. Ahora bien, también tenemos el... Uy, esta no es... Muchas veces el mito, ¿no?, de que las mujeres no han trabajado fuera de casa, ¿no? Es decir, cuando decimos, no, es que las mujeres desde que se incorporaron al mercado de trabajo, desde que han accedido a la educación, han empezado a trabajar fuera de casa y eso ha llevado consigo cambios sociales muy importantes. Pues eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han estado trabajando fuera de casa antes de la revolución industrial, antes de la urbanización de las ciudades, antes, ¿no?, de la generalización de las clases medias. Es verdad que con la industrialización y cuando la gente dejó los pueblos y se vino a las ciudades y dejaron de vivir en grandes caseríos y tuvieron que vivir en pisos más pequeños, la familia se redujo y la mujer ¿no?, asumió un rol más vinculado con el cuidado y las tareas de la familia. Pero eso no quiere decir que la mujer o las mujeres en general a lo largo de la historia no hayan participado del trabajo fuera de casa. Han trabajado siempre fuera y dentro de casa. Y eso es importante conocerlo y saberlo, porque condiciona mucho también, ¿no?, ese mito, esa tradición de que, claro, ahora la natalidad ha bajado porque las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo. No, no es solo por eso. Lo que ha cambiado es el rol, el papel social y la definición cultural de lo que significa ser una mujer y de lo que significa o implica ser madre. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a las rederas, esa foto es reciente, pero ha habido rederas en los puertos en el siglo pasado y en el anterior, mujeres en las fábricas, no solo durante la guerra mundial, también en plena industrialización trabajaban las mujeres, trabajaban incluso con sus hijos e hijas, ¿no?, que les ponían la cuna al lado o tenían unas monjas cerca que cuidaban de los bebés mientras ellas estaban trabajando para que pudieran conciliar, ¿no?, un concepto de la conciliación que ha cambiado. Han sido maestras, es verdad que cuando se casaban tenían que dejar, ¿no?, su empleo, pero han trabajado en los caseríos, han sido las de Secoandres, han estado el responsable de los, pues como se ve ahí, ¿no?, en el caserío, tanto del ganado, de la agricultura, etc. Entonces, las mujeres durante prácticamente toda la historia han trabajado fuera y dentro de casa. Lo que pasa es que lo que se
¿no? Se conoce con esas tareas de cuidado, de doméstico, que están más asociados a limpiar, recoger, cocinar, comprar, criar de los hijos y de las hijas. Es un trabajo que ha estado invisibilizado, que no se tiene en cuenta. Por eso la importancia de distinguir entre lo que es el empleo, que es esa actividad que hacemos y que por la que recibimos un salario, del trabajo, que es esa actividad que realizamos, que es fundamental para la vida de las personas, para la economía y para la sociedad, pero que no recibe un reconocimiento económico. Entonces las mujeres han trabajado fuera y dentro. Entonces, como pone el cartel que pone ahí, eso que llaman amor es trabajo no pagado, ¿no? Y es verdad, es decir, durante mucho tiempo y todavía yo creo que es una carga que tenemos interiorizada a través del proceso de socialización de las mujeres, es que es nuestra responsabilidad velar por el bienestar de los demás, por el cuidado de los demás, ¿no? Anteponiendo nuestro propio bienestar al cuidado de los demás. Esas cosas están cambiando poco a poco en las nuevas generaciones, es decir, son cambios que traen consigo nuevos cambios, ¿no? Es decir, si cambia la mujer y cambia su percepción y cambia su forma de situarse en el mundo, cambia la relación que tiene con los demás, cambia la relación en el seno de la familia y cambia la relación en el empleo y cambia la relación en todos y muchos otros ámbitos. Pero por poneros el ejemplo de que la maternidad sigue siendo un elemento sumamente referencial y condicionador en la vida de las mujeres. Este gráfico me gusta básicamente porque es un gráfico que corresponde a datos de Dinamarca. Dinamarca es un país que cuando se hacen rankings de bienestar social, se hacen rankings de igualdad entre mujeres y hombres, es uno de los países que sale siempre liderando esos rankings. ¿Por qué? Porque es un país muy avanzado, con un estado de bienestar muy desarrollado, que tiene unas políticas públicas dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres muy avanzadas. Es decir, ha trabajado mucho y muy bien en favor de la igualdad social y de la igualdad de género. Sin embargo, incluso en Dinamarca, cuando una mujer tiene su primer hijo, una mujer o un hombre tienen su primer hijo, el impacto en el salario de las mujeres es perjudicial, cosa que no ocurre con el salario de los varones. Y este estudio, que luego se replicó en otros países como Suecia, Alemania, Austria, Gran Bretaña o Estados Unidos, reflejaba la misma tendencia. Es decir, la maternidad, incluso hoy en día, incluso en aquellos países desarrollados y con políticas de igualdad muy potentes, tiene un impacto diferencial en la vida de hombres y de mujeres. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuál es ese impacto diferencial que es perjudicial, y si lo sumamos al hecho de que las mujeres no son educadas para ser madres como única vía de realización personal y la maternidad es un elemento que las perjudica, luego nos extrañaremos de que la natalidad se reduzca. Es decir, la cuestión no es únicamente financiera, la cuestión tiene mucho que ver con cómo, ¿no? Configuramos esas expectativas con respecto a qué es ser una mujer en una sociedad contemporánea. Y uno de los retos que tienen nuestras sociedades contemporáneas precisamente tiene que ver con eso. Es decir, ha cambiado el rol de las mujeres en el ámbito de la familia, pero en unas sociedades envejecidas, que es un elemento al que tenemos que felicitarnos por ello, es decir, que seamos sociedades envejecidas quiere decir que gracias a los avances en la medicina, en la higiene, en la tecnología, etcétera, nuestra esperanza de vida ha crecido y tenemos la suerte, ¿no?, de pues tener una esperanza de vida que está cercana a los 90 años, 80 y muchos, pero eso va de la mano de una baja natalidad. Es la conjunción de los dos fenómenos sociológicos o demográficos lo que genera una crisis que puede ser económica, que puede ser política, pero que también es una crisis de cuidados. ¿Qué quiere decir que es una crisis de cuidados? Pues que como sociedad no estábamos sabiendo gestionar de forma adecuada cómo abordar el cuidado de los demás. ¿Por qué? Porque si lo focalizamos en la familia, que es lo que la mayoría de la gente quiere, se hacen las encuestas, dicen que la gente quiere que se le cuide en casa. Cuando se hace mayor o cuando está enferma, lo que queremos es que nos cuiden en casa. Muy bien, si gestionamos el cuidado en las familias, nos vamos a encontrar que quienes cuidan son las mujeres, la esposa, la hija, la nuera, con lo cual estamos en ese modelo enfatizando y recargando la desigualdad entre mujeres y hombres, porque eso tiene un impacto en la vida de esas mujeres que cuidan. Van sobrecargadas, pierden oportunidades laborales,
pierden económicamente también ingresos. Eso se ve, por ejemplo, en Euskadi, la pensión contributiva de hombres y de mujeres es el doble para los hombres que para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres van abandonando el mercado laboral para cuidar a los niños cuando son pequeños y para cuidar a sus madres y padres cuando son mayores, de forma bastante generalizada. Entonces, focalizar todo el cuidado en el ámbito de la familia tiene la pega de que trabajamos la desigualdad. Estamos perjudicando a las mujeres como grupo social. Si lo llevamos al mercado, tenemos la ventaja, ¿no?, de que vamos a generar nuevos puestos de trabajo, pero tienen que ser unos puestos de trabajo dignos, porque los puestos de trabajo que se están generando hoy en el mercado laboral son sobre todo de mujeres migrantes que viven en situaciones irregulares, son explotadas o cobran muy poco dinero, no tienen asegurado ese puesto de trabajo, con lo cual ese trabajo en el mercado tiene que estar dignificado, tiene que reconocerse como tal. El mercado tiene otro problema y es que no todo el mundo se lo puede pagar, no todo el mundo puede, ¿no?, tener los ingresos o el dinero suficiente para generar esa respuesta al mercado. Está el Estado, ¿no?, como responsable público. La ventaja, la gran profesionalización, ¿no?, que hay en esta campaña electoral que estamos viviendo. Uno de los principales temas, ¿no?, que ha centrado la campaña de todos los partidos es Osakidetza, la sanidad pública, ¿no? Tiene que cuidarla, tiene que tener recursos, tiene que tener personal, ¿no? Es un elemento fundamental para el cuidado. Pero es verdad que los recursos son escasos y que un sector público tampoco puede hacerse cargo de todo. Las necesidades que se generan de cuidado. Y luego está el concepto de la comunidad, ¿no?, que es esa idea de solidaridad, de reavivar, ¿no?, a los vecinos y vecinas, a los barrios, que se hagan cómplices y que generen marcos de solidaridad que permitan un cuidado compartido. Esto está mucho más presente, por ejemplo, en comunidades donde no hay un Estado o comunidades más pobres. Yo tuve la experiencia de estar en Perú, en Trujillo, en un barrio de Trujillo, en el Alto Trujillo, donde está la gente más pobre de Perú, que en ese momento además había un cura de Bilbao, Aitor Esteban, y nos llevó por las diferentes vecindades, y cuando llegó el COVID a esas zonas, se desarrollaron marcos de solidaridad comunitaria que se conocían como ollas comunales. Y se organizaron las mujeres. Las mujeres decidieron que iban a poner un dinero pequeño, iban a hacer subastas, iban a vender cosas para poder cocinar y sacar las ollas, las cazuelas a la calle y poder dar de comer a la gente de los barrios. Y se generalizó la actividad y de esta manera respondieron, ¿no?, al hambre que se generó durante el contexto de COVID porque había muchas dificultades para acceder al trabajo, al empleo y a la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo responde una comunidad, ¿no? Entonces, hay también, ¿no?, es decir, la idea de reavivar esas comunidades, esos marcos de solidaridad, esos barrios, esos vecindarios, para que también apuesten, ¿no?, por la tarea del cuidado, que es lo que pasa en los pueblos pequeños, ¿no? Es decir, cuando una vecina mayor deja de ir a comprar el pan durante 3 días, la panadera se alarma, ¿no? Igual le pregunta a su hija: oye, ¿tu madre no ha venido a comprar el pan en 3 días? Oye, pues no te preocupes, que se ha ido de viaje o ha estado con mi hermana. Eso en una gran ciudad no pasa, ¿no? Tú dejas de ir a comprar el pan y es difícil que alguien se preocupe porque has dejado de aparecer por la panadería durante 3 días, ¿no? Son marcos de solidaridad que también han cambiado y que también condicionan las tareas de cuidado. Pero como sociedad tenemos un reto, ¿no?, en la gestión del cuidado. Y ese reto, que es fundamental, tiene mucho que ver con el papel social de las mujeres. Porque si las mujeres no hubiéramos, ¿no?, accedido a la educación, no hubiéramos sido socializadas para desarrollarnos plenamente como seres humanos, no tuviéramos esa, ¿no?, vocación de querer trabajar, de querer viajar, de querer conocer, y siguiéramos asumiendo esa tarea de cuidado, ¿no?, nuestra desarrollo personal estuviera vinculado a eso, estaría todo focalizado en las familias y eso no generaría ningún problema más allá que a las propias mujeres. Pero eso ha cambiado. Pero la sociedad parece que no se da cuenta de que ese cambio se ha producido, ¿no? Y eso es lo que genera la contradicción, lo que genera la tensión, lo que genera el problema de que no estamos gestionando correctamente los cuidados de unos a otros, ¿no?, cuando es un elemento fundamental en la tarea de reproducción y de mantenimiento de cualquier sociedad. Hay autores que han calculado
cuánto supondría esa actividad de cuidado y de tareas domésticas en el cálculo del Producto Interior Bruto de un país y se incrementaría en un 40%. Pero es algo que es invisible, que no se valora y que no se reconoce social o económicamente. Otro, yo creo, un elemento fundamental para la reflexión es, decíamos antes, ¿no?, que ha habido un cambio muy significativo en la vida de las mujeres, que en muy poco tiempo hemos cambiado mucho, o ha cambiado mucho nuestro papel social. Y eso ha supuesto cambios en la familia, en el empleo, en la política, etc. Pero hay un ámbito en el que las mujeres todavía no hemos llegado, y es al poder y a la toma de decisiones. Si nos fijamos en la mayoría de los países, quienes los gobiernan son la mayoría varones, quienes están al frente de las grandes empresas, quienes componen los consejos de administración de las grandes multinacionales, de los grandes bancos. Ahora mismo, ¿no? Es decir, en las próximas elecciones del domingo, ¿quiénes tienen opciones de ser Lehendakari? De nuevo, 2 varones, porque no ha habido un relevo, ¿no?, que pusiera al frente a mujeres con opciones de ser Lehendakari en esos 2 partidos, ¿no?, que podrían haber hecho esa apuesta y no lo han hecho. Entonces, las mujeres seguimos estando fuera del poder y de la toma de decisiones, ¿no? Esa viñeta que utiliza el humor, ¿no?, para ejemplificar cómo estamos fuera, ¿no?, de la toma de decisiones cuando realmente estamos aportando y generando, ¿no?, conocimiento y bienestar. Dice, las mujeres están muy ocupadas para discutir sobre el agua. Claro, son las que están llevando el agua para atrás y para adelante, ¿no? Un poco es una metáfora, es decir, estamos tomando o se están tomando decisiones sobre nosotras, sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos o dejamos de hacer y no formamos parte, ¿no?, en esa toma de decisiones de forma generalizada. Y luego, otra reflexión que sí me gusta, que quería hacer es sobre el concepto del matriarcado vasco, que genera mucha discusión, ¿no? Es decir, porque hay antropólogos como Sés o novelistas como Martínez, Tote Martínez, no me sale el nombre ahora, Martínez de Lecea, iba bien. Que sí, ¿no?, sí apuestan por la idea de ese matriarcado vasco, ¿no? Es decir, y un poco lo fundamentan en la idea también de la diosa Mari, pero la diosa Mari es una diosa también que está muy vinculada a la fertilidad, a la maternidad, al cuidado. Y también se relaciona mucho, ¿no?, con esa imagen que veíamos antes del caserío, donde está la Echecoandre, ¿no?, que tenía también su lugar en el caserío y, de hecho, tenía un lugar importante, porque durante una época transmitía a ella, ¿no?, era como una afiliación matrilineal, transmitía a ella a la heredera que iba a ser otra mujer y tenía un lugar importante en ese caserío. Y luego también en cómo se ha gestionado la economía doméstica en pueblos de la costa, ¿no?, donde los hombres se dedicaban a la pesca mayoritariamente y se pasaban muchísimas temporadas fuera de su casa, con lo cual el hombre ausente no estaba y la mujer quedaba a cargo de todo, de la familia, de los hijos e hijas, pero también de la economía familiar y de determinadas tomas de decisiones sumamente importantes. Y eso es innegable, o sea, eso es innegable. Sin embargo, yo me resisto a utilizar el concepto de matriarcado. ¿Por qué? Porque el concepto de matriarcado se opone al concepto de patriarcado, ¿no? Es decir, estaría oponiéndose a esa idea. Claro, el concepto de patriarcado habla de un sistema de opresión, de desigualdad, cosa que no creo que se dé en el matriarcado. Es verdad que en la cultura vasca, y por razones, ¿no?, que estábamos comentando, ¿no?, de la prevalencia que ha tenido el sector primario en los caseríos, pero sobre todo de la importancia que ha tenido la pesca, ¿no?, y la autonomía que han tenido muchísimas mujeres en la gestión de esas economías domésticas, ¿no? Y cuando dicen, no, es que en mi casa se hace lo que dice mi madre o lo que dice mi mujer. Sí, pero en el día a día, en las decisiones realmente importantes, en la toma de decisiones en el ámbito de lo público, ¿no?, de la gestión de lo común, ahí las mujeres no han estado. Han seguido estando fuera de ese marco. Entonces, sí creo que es importante y es relevante, ¿no?, el papel que han jugado las mujeres en la economía y en la gestión de lo privado
en muchos pueblos en Euskadi durante el siglo XVIII, el siglo XIX, pero no creo que se pueda distinguir actualmente ni siquiera que seamos herederos o herederas de un matriarcado que nos sitúe como mujeres vascas, ¿no?, en una situación diferente a cómo están viviendo la desigualdad entre mujeres y hombres en otras comunidades autónomas, en otros países europeos, ¿no? Me parece fundamental, sobre todo, cómo se ha negado, ¿no?, como decía antes, ese acceso, ¿no?, al poder real, al poder económico, al poder político, al poder que realmente establece las leyes, establece los marcos de decisión. Es decir, sin ir más lejos, en España no se pudo votar hasta 1931, ¿no?, con la Segunda República. Es decir, las mujeres no participaban de lo político y luego, una vez conseguido el voto, pues no se pudo apenas ejercer porque llegó, ¿no?, el golpe de Estado y la dictadura franquista, que limitó el voto a todo el mundo, a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, y eso que dices, joder, en 1931, qué tarde, sí, pero es que en países como Suiza fue mucho más tarde. Es decir, hay países europeos o países referentes en los que no se ha votado casi hasta mediados del siglo XX. Entonces, llevamos mucho retraso con respecto a lo que son el reconocimiento de derechos fundamentales, y entonces lo significativo yo creo que es la velocidad en la que se han generado cambios sociales en el mundo, que tienen mucho que ver con el nuevo rol desempeñado por las mujeres, y el estancamiento, podríamos decir, de esa lucha o de la consolidación de muchos de esos logros, ¿no? La sensación muchas veces de que lo conseguido puede perderse, puede no consolidarse, puede desaparecer en un par de generaciones si quienes ganan unas elecciones o si quienes se establecen en el poder son aquellos que, ¿no?, que tienen un discurso mucho más tradicional, mucho más relacionado con una familia más nuclear y con el rol de la mujer más relacionada con los temas de cuidado y de familia. Es decir, la sensación de que a pesar de todo vivimos, ¿no?, sobre tierras movedizas, ¿no?, donde no se consolidan los logros y donde apenas hemos cambiado en la última década. El Instituto Europeo de Igualdad de Género, que depende de la Comisión Europea, tiene un índice que calcula la igualdad entre mujeres y hombres en todos los países de Europa. Y es muy interesante porque es una forma de medir, ¿no?, y de compararnos unos con otros. Sin embargo, yo no he traído el gráfico, pero si coges el gráfico de esa década, la línea es horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas ha variado desde que calculan el índice, ¿no? Se empezó a calcular en 2013 y los últimos datos pues son del 23-24. Pues es una línea así, es decir, no va hacia arriba. Es decir, es como que lo conseguí. Es verdad que durante mucho tiempo hemos estado así con una recta, ¿no?, prácticamente vertical, ¿no?, consiguiendo logros y avances, y hemos llegado a un punto, a una meseta, ¿no?, donde es muy difícil gestionar o legitimar que realmente existe, ¿no?, la necesidad de tener que seguir trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no?, porque las mujeres siguen estando ausentes de los marcos de toma de decisión, porque las mujeres sufren una violencia por el hecho de ser mujeres, que es la violencia machista por parte de sus parejas, sus exparejas, la violencia sexual, porque esas formas de violencia son muy difíciles muchas veces de denunciar y de castigar, ¿no? Tenemos el caso del famoso jugador de fútbol Valdés, ¿no?, con todo un proceso sumamente complejo, con una violación probada y demás, ¿no?, y la sensación de que no hay justicia, ¿no?, para ese tipo de delitos, porque pagando 1 millón de euros ha podido salir a la calle. Es verdad que legalmente, ¿no?, y cumpliendo con los requisitos legales que establece, pero es decir, las dificultades que realmente implica, ¿no?, el denunciar o establecer críticas, ¿no?, o cuestionamientos al statu quo. Entonces, lo que creo que me parece, por ir terminando, muy importante, los referentes. Referentes para las niñas del futuro. No, a mí esa imagen me gusta, es la investidura de Biden hace ya, bueno, para hacer 4 o 5 años, ¿no?, porque ya toca elecciones en Estados Unidos en noviembre de nuevo, pero el que se nombraba de vicepresidenta a Kamala Harris, ¿no? Entonces, en esa imagen vemos a unas niñas que por primera vez están viendo a alguien que se les parece. Alguien que se les parece en un acto muy solemne, muy importante, muy mediático, y es la primera vez que una mujer accedía a la vicepresidencia de Estados Unidos,
la primera vez que una mujer negra accedía a la vicepresidenta de Estados Unidos y la primera vez que una mujer negra de origen inmigrante, porque su padre y su madre procedían de la India, accedía a una vicepresidencia. Claro, hasta ese momento la imagen que habían visto esas niñas era siempre la de un hombre mayor blanco. Entonces, la importancia de generar, y luego la otra imagen también me gusta porque es una poetisa que recitó un poema en ese mismo acto, donde además de ser mujer y negra, se añade, ¿no?, la variable de que es muy joven, ¿no?, para tener ese reconocimiento tan importante. Entonces, me parece sumamente importante que haya referentes. Es decir, muchas mujeres, y aquí vemos mujeres ya ¿no?, con mucha experiencia, han hecho una vida carentes de esas referencias, sin tener a quién mirarse, ¿no?, sin querer, ¿no?, sin tener a quién imitar, construyendo vidas con aspiraciones que nadie antes había hecho, ¿no? Entonces es muy importante que las niñas de hoy vean en las mujeres, ¿no?, de su entorno referentes para querer ser matemáticas, astronautas, políticas, jefas de gobierno, etcétera, ¿no? Y eso todavía, pues ahí tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque el conocimiento que se transmite es un conocimiento muy androcéntrico, muy centrado todavía en el conocimiento y en la creación de los hombres, y donde, bueno, se recupera muy poco, ¿no?, las aportaciones de las mujeres que han sido referentes y que, sin embargo, desaparecen de la historia. Hubo una exposición muy interesante en el Museo Thyssen de Madrid hace unos meses que se llamaba Maestras, que recuperaba las obras de mujeres artistas desde el siglo XVI hasta la actualidad, que habían sido reconocidas y muy famosas en su época, pero que no habían trascendido. Es decir, se habían quedado en una época. No es que ahora de repente las estuviéramos, ¿no?, redescubriendo. No, habían sido mujeres reconocidas, valoradas, premiadas en sus respectivas épocas, pero que luego se habían quedado, ¿no?, en el sueño. ¿Cómo se suele decir la expresión? En el sueño de los... Sí, bueno, da igual. Sí, de los justos, eso es. Entonces, olvidadas. ¿Por qué? Porque ¿quién construye la historia? ¿Quién establece el relato? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? ¿No? Es decir, ¿quién escribe el relato después de una guerra? ¿Quién la ha ganado? ¿Quién escribe el relato de lo que tiene o merece pasar a la posteridad? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Y las mujeres hemos estado fuera de ese poder. Y las mujeres son constantemente olvidadas, ¿no?, y relegadas en ese reconocimiento. Entonces, termino concluyendo el mensaje que quería trasladar hoy aquí. El papel de las mujeres en nuestra sociedad ha cambiado drásticamente en muy poco tiempo, para bien. Esos cambios parecen haberse estancado, ¿no?, y parece que cuesta, ¿no?, seguir reclamándolos y seguir legitimando esa reivindicación. Y a pesar de lo importante de los cambios, la sensación a veces de que se pueden perder los logros conseguidos. De ahí la importancia, ¿no?, de reivindicarlos y generar referentes, ¿no?, y mujeres que puedan estar en el poder precisamente para ser referentes y para participar, ¿no?, de la decisión de quién merece, ¿no?, pasar a la historia. Muchas gracias. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias, María. Tenemos poco tiempo para el debate. ¿Alguna referencia? ¿La Iglesia qué tal va? A ver, si hablas de la Iglesia como jerarquía, pues bueno, el Papa Francisco ha hecho algunos reconocimientos, algunos avances, pero solo hay que ver, ¿no?, los concilios, quienes se reúnen y quienes deciden en la Iglesia, para darnos cuenta que las mujeres no están y que las mujeres en la Iglesia han tenido también mucho rol de cuidadoras, ¿no? Han cuidado al sacerdote, han cuidado a la comunidad, han estado muy presentes, ¿no?, en la vida diaria, pero no participan del poder tampoco en la Iglesia, ¿no? Ahí hace falta un cambio muy importante, porque además, gracias a muchísimas mujeres se sostienen las iglesias, las parroquias de los barrios, y sin embargo no participan, ¿no?, tampoco de esa toma de decisiones.
Se está comunicando que... vale, de acuerdo. Que, por ejemplo, en la universidad, en esto, o sea, ahora son mayoría mujeres. Entonces, ¿qué porvenir les vienen a todas estas mujeres si no les abren camino? O sea, si los hombres les ponen zancadillas. Porque eso se está viendo. Que hay mujeres que están llevando cargos importantes, pero sin embargo hay un avance, preparadas, pero ¿qué pasa? Que se quedan ahí, muertas, o sea, sin poder desarrollar su preparación. No, las mujeres están entrando en el mercado laboral, pero también es cierto, eso también está estudiado, cuando un sector se feminiza, pierde valor social y económico. Por ejemplo, la medicina se ha feminizado y se ha feminizado gracias a que se han introducido números clausus, porque hay tanta gente que quiere estudiar medicina que solo pueden entrar aquellas personas que tienen mejores notas, mejores expedientes. ¿Qué pasa? Que las chicas suelen tener mejores notas que los chicos. La carrera de medicina está altamente feminizada. El ejercicio de la medicina se ha complicado. ¿No? Es más, ya no te recoge ese respeto que tenía antes, esa valoración que tenía antes, ¿no? Es decir, esos recursos que tenía antes. Es decir, cuando se feminiza una profesión, tiende a recibir menor reconocimiento social y económico. Otro elemento, quienes están en las carreras universitarias que tienen la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo con trabajos mejor remunerados, son los chicos. Los chicos siguen estando en las carreras de ingeniería, de inteligencia artificial, de telecomunicaciones, todas esas carreras que son las carreras que dicen del futuro, ¿no? Donde se va a construir y se van a decidir muchas cosas y donde va a haber puestos de trabajo muy bien remunerados, siguen estando altamente masculinizadas, con lo cual la brecha se va a seguir manteniendo, la brecha salarial, por este y por otros motivos. En cambio, las mujeres están estudiando en las universidades, pero en carreras muy feminizadas en algunos casos, muy vinculadas también con los temas del cuidado, la educación, la medicina, el trabajo social, la atención a los demás, la psicología. Es decir, son carreras muy, muy feminizadas. Pero claro que se están incorporando al mercado de trabajo, están teniendo sus empleos, están tomando sus propias decisiones, pero no llegan a los puestos de toma de decisión. Y mucho tiene que ver también con el hecho que decíamos antes, ¿no? Esa división sexual del trabajo que condiciona las decisiones que toman las mujeres, a veces pensando que lo están haciendo libremente, pero que están muy condicionadas por lo que social y culturalmente se espera de ellas. Entonces, una mujer muy capacitada con un buen trabajo, de repente, ¿no? Cuando le llega la maternidad puede, ¿no? Yo lo he vivido en mi hija, a la boca. Lo he vivido en mi hija, Derecho Económico en Deusto, directora de Recursos Humanos en el Teatro Real, y llegó un momento que dijo, mis hijos, eso es lo más importante. Y lo dejó para volcarse. Por lo tanto, yo no he hecho tanto la culpa a los hombres. No, yo creo tampoco. que el instinto maternal es tan fuerte y luego las consecuencias de esa buena educación y atención son tan importantes. ¿Cuántos casos hay de niños con problemas, están tomando pastillas, niños que están tristes, que están con complejos? ¿Qué pasa? ¿Cómo complementamos esa ausencia de la mujer con esa riqueza que aporta la mujer, la madre? Yo creo que ahí tenemos que entrar a la corresponsabilidad. Es decir, que no sea solo la responsabilidad de la madre, que claro que es una figura fundamental, pero yo creo que la paternidad corresponsable también es muy importante. La figura del padre también es muy relevante. Yo creo que tenemos que cambiar un poco de... Es decir, ¿cómo definimos ser una buena madre? ¿Cómo definimos ser un buen padre? Y cómo, ¿no?, nos corresponsabilizamos de la crianza de los hijos. Porque lo que no le podemos pedir a una mujer es que estudie, se forme, tenga una carrera profesional y luego eso todo se trunque porque de repente ha decidido ser madre, porque es una contradicción grandísima. Entonces ahí yo creo que los hombres tienen que entrar a corresponsabilizarse también de esa crianza y de esa paternidad. Claro, no lo están haciendo muchos, pero que deben hacerlo, yo creo que sí. Hola, buenos días. Yo soy Arantxa, soy médico. Aquí está mi profesor de Historia de la Medicina, que me puso notable, gracias. Y en la clase, las que iban a clase eran las mujeres. Las que hacían los apuntes de comisión mejores eran las mujeres.
es que yo no quiero igualdad en medicina. Yo quiero que en el hospital la que ocupe los cargos más importantes sean las mujeres, porque son la mayoría en la carrera. Tiene que haber una superioridad de mujeres sobre los hombres. Sí, a ver, en el tema de los estudios, sobre todo cuando introducimos el criterio meritocrático, es decir, la meritocracia al final es algo que definimos socialmente. Es decir, no es qué tiene mérito, qué es tener mérito. Eso lo definimos y lo decidimos entre todos y todas, ¿no? Pero introducir criterios meritocráticos, como puede ser un buen expediente, una buena nota, ser la primera de tu promoción, sacar la mejor nota en una oposición, eso determina y tiene que determinar la composición de un hospital, de una administración pública. Entonces es verdad que allí donde se están feminizando las profesiones, y son profesiones que siguen en su desarrollo profesional teniendo criterios meritocráticos, que no siempre los tienen, pues que haya una oposición o que haya un examen o que se te tenga en cuenta tu conocimiento para nombrarte directora de un departamento o directora de un hospital. Pero llega un momento en que esas decisiones no se consideran con respecto al mérito, sino con respecto al interés, al conocimiento, a la confianza, a otro tipo de criterios. Yo también estoy por la labor de que si la medicina o la judicatura están feminizadas, que también los altos cargos en esas profesiones, ¿no?, de la misma manera reproduzcan, ¿no?, la composición en la profesión, cosa que no ocurre. Solo hay que ver la composición del Consejo, ¿no?, General del Poder Judicial o del Consejo estoy hoy el Constitucional, pero yo quiero decir el Supremo, es decir, en una profesión que cada vez está más feminizada, como le está pasando a la medicina, y a pesar de eso, las mujeres no acceden incluso en las profesiones feminizadas, quienes están accediendo a los cargos de representación y de poder son hombres. Yo recuerdo una foto ya de hace unos años que estaba Alfonso Alonso, que era este político vasco a la vez, que llegó a ser ministro de Sanidad con el gobierno de Rajoy, yo creo que fue, y una imagen en la que se veía al ministro rodeado de la representación corporativa de los colegios profesionales de enfermería en España. La foto era toda de hombres. Toda de hombres. ¿Por qué? Porque todos los colegios profesionales de enfermería, en ese momento, no me atrevo a decir ahora, los presidían hombres de enfermería. Es decir, que es una profesión de las más feminizadas que tenemos. Pues incluso ahí, ¿no?, y pasa con la educación, y pasa con la cocina, ¿no?, que se suele también un poco quiénes son los cocineros de élite, cuando quienes han cocinado toda la vida son las mujeres. Porque de repente la cocina, cuando sale al ámbito de lo público, se convierte en algo elitista y que solo los hombres, ¿no?, reciben las estrellas Michelin. Y luego salen todos diciendo que han aprendido a cocinar de sus madres. Sí, pero ¿por qué ellos están cobrando lo que están cobrando por cocinar y sus madres nunca vieron un euro por ello, ¿no? Entonces, la atribución de valor que hacemos a lo masculino y a lo femenino es muy diferente en nuestras sociedades y nos perjudica a nosotras, claro. Un apunte a esa cuestión. ¿No crees también que hay, como tú has anotado, ¿no?, carreras donde son eminentemente mujeres, pues juezas, médicos y otras, ¿no?, enfermería? En ciertos esos puestos de vamos a decir, de dirección, de responsabilidad, que requieren, pues a lo mejor más tiempo después de la tarea profesional, ¿no creéis que las propias mujeres un poco prefieren obviar o prefieren dejar esos puestos porque dicen, no, yo mi trabajo profesional, muy bien, etcétera, pero ya ese plus de tener que dedicarme a la gestión, etcétera, eso no me interesa. Es decir, no quiero figurar. El concepto de los hombres que figuran, ¿no? Las mujeres suelen decir los hombres en los sitios donde figuran, aparentar, pero a la hora de trabajar menos, ¿no? ¿No crees que también hay una visión de la mujer seguramente más acertada de decir, bueno, yo no quiero entrar ahí porque no me gusta eso? Es una pregunta que me hago, ¿no? No porque no tenga capacidad, igual la tienen mejor. Yo recuerdo reuniones de médicos donde había comités y si venían solo las mujeres decían, qué bien, hoy hemos avanzado muchísimo. Pero si llegaban hombres a esos comités, no avanzaban. Eso lo he vivido yo. Entonces, quiero decir, si no hay ahí algo también de la propia mujer, de una manera instintiva o inteligente, más inteligente que los hombres, decir, bueno, eso para los que quieran aparentar. Digo.
Yo sí, claro que hay, pero no creo que sea instintivo. Creo que es aprendido, que tiene mucho que ver con el proceso de socialización y la construcción de los roles de género, ¿no? Lo que se espera de una mujer y lo que se espera de un hombre. Entonces, los estudios dicen que a edades muy tempranas ya hemos aprendido, ¿no? A otorgar diferente valor a determinadas cualidades. Entonces, por ejemplo, que un hombre sea competitivo es bueno, pero que una mujer sea competitiva no es bueno, ¿no? Que un hombre sea asertivo es bueno, pero que una mujer sea asertiva no es bueno, ¿no? Desde el concepto de qué carácter tiene, no tiene el mismo significado cuando lo aplicas a una mujer o a un hombre. Entonces, los espacios de poder y de toma de decisiones es verdad que hasta ahora son sumamente demandantes. Entonces, si tú tienes que asumir las cargas de cuidado, de gestión de tu vida particular y tu vida familiar, es muy posible que haya determinadas situaciones en las que no puedas decir que sí porque sabes que no vas a poder dedicarle o no vas a poder estar reunida a las 9 de la noche ni tomándote un café, ¿no? A determinadas horas para tomar determinadas decisiones. Eso es. Pero eso no quiere decir, y hay otro elemento, yo recuerdo hablando con periodistas, ¿no? Cuando reclamábamos una mayor participación de las mujeres en los medios de comunicación, en el discurso, ¿no? Político, económico, en ese discurso de autoridad, y me decía un periodista, ya, pues que yo cuando le pido a un hombre que venga a la tertulia o que le voy a hacer una entrevista, en ningún momento me dice que no. En ningún momento cuestiona que lo que tenga que aportar sea relevante. Pero cuando se lo pido a las mujeres, la mayoría me dice, pero yo qué voy a aportar, yo qué voy a decir, yo qué voy a contribuir, ¿no? Y eso está en el proceso mismo de socialización, porque esas mujeres probablemente son tan o más listas que el otro que ha dicho que sí, que va allí, va a contar y va a aportar, ¿no? Que probablemente aportará muy bien, pero es decir, que eso también está aprendido, ¿no? Esa modestia, ese no sobresalir, ese no ser muy asertiva, ese no, es decir, desde pequeña nos han dicho muy bien cómo hay que sentarse, cómo hay que vestirse, cómo hay que comportarse, y el destacar, ¿no? O el competir, o el no está bien visto. Entonces, lo que hay que hacer es empoderar a las mujeres para que realmente, ¿no? Participen. Y luego otra cosa que hay que hacer, cambiar también determinadas normas y formas de organizar el poder, porque son muy masculinas y responden a personas que no tienen otro tipo de responsabilidad. Si al hombre se le va a pedir que se corresponsabilice de la paternidad y del cuidado, también tendrá que cambiar el consejo de dirección, ¿no? La hora en la que se convoca. Muchas gracias, catedrática María Silvestre, por esta ponencia. No tenemos más tiempo. Nos veremos el día 2 de mayo. Los valores de la juventud en Euskadi, incidencia de las redes sociales y del mundo online. Tendremos a la profesora de Deusto también, Estíbaliz Linares. Muchas gracias, María.